Vamos a empezar hablando nosotros un ratito antes de dividirnos por los grupos, ¿sí? Y después nos vamos a dividir como para hablar, ¿sí? Como siempre. Para hacer hacer recordar un poco de lo que ustedes han visto en otras unidades de aprendizaje, ¿sí? Y para poder ponernos por lo menos un poco de acuerdo, ¿sí? Primero y principal hay que saber que las diarreas, nosotros lo vamos a estudiar ahora en esta clase, ¿sí? Como enfermedad diarreica, solo diarrea. Pero ustedes lo pueden entablar si quieren en un síndrome diarreico, ¿sí? Lo pueden poner síndrome diarreico con el conjunto de síntomas y signos, imagínense que entran con la diarrea. Pero nosotros ahora solamente vamos a estudiar enfermedad diarreica, ¿sí? Igual que también tenían vómitos, si no es que lo vieron por ahí en la guía, tenían vómitos. Vamos a estudiar el vómito como un solo síntoma, pero si ustedes quieren ponerlo en un síndrome, pueden poner síndrome emético, ¿no? Les digo, porque genera, o sea, un síndrome que tiene vómitos y un montón de otros síntomas más. Eso les digo igual para que lo tengan, ahí se los va a tomar ni nada, es para que vayan haciendo como que la conexión, ¿sí? Con respecto a las diarreas, sí, hay que saber siempre que la diarrea, digamos, es la pérdida de deposiciones o es la pérdida de electrolito y agua, ¿no? Por las deposiciones, ¿cierto? Y que va a tener que, o sea, va a tener un significado bastante amplio, ya que no solamente diarrea va a ser el cambio de la consistencia, sí, que ustedes se lo saben, ¿no? Que no es que sea líquida, ¿no? Sino que también va a tener en cuenta el número de diarreas, o sea, la cantidad de diarreas, la frecuencia, ¿sí? Y a veces también la cantidad o el tamaño de esa diarrea. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, no sé, un paciente dice, hoy tuve una sola deposición, pero fue grandísima, ¿no? Nunca me pasa así, grandísima con mucho líquido. Ya está, esa es una diarrea, ¿sí? O al revés, que es un bebé, un bebito, no sé, un lactante, que moja el pañal y lo pasa completo el pañal y le llega hasta por la espalda la diarrea. Y la mamá te dice, no, él nunca hace caca así. Ah, bueno, entonces esa es una diarrea y tuvo una, ¿sí? O sea que no quiere decir solamente si es líquida, tampoco, porque a veces, qué sé yo, hay pacientes que te dicen, yo siempre voy al baño solamente 2 veces en el día. ¿Y ahora cuántas veces va? Hago dura la caca, te dice la mamá. Bueno, pero voy 4 o 5 veces. No, no es normal. Eso es una diarrea, ¿sí? O sea que no solamente nos hablamos de que si es líquido o no, sino que con respecto a la consistencia, ¿sí? A la frecuencia y a la cantidad, ¿sí? ¿Se van a acordar? Bien. Después de eso, de las diarreas, hay que saber esto, que hay una gran pérdida de líquido y de electrolitos, que nosotros, con respecto a electrolitos y deshidratación, lo vamos a ver la semana que viene. Se va poniendo linda las clases, porque ustedes empiezan a pensar algunas cosas que son más difíciles, pero están buenas, ¿sí? De las diarreas hay que saber primero la clasificación, ¿cierto? Que son agudas, persistentes o crónicas. La aguda, ¿hasta cuántos días? ¿Se acuerdan? Hasta 15, Hasta profe. 14. Hasta 14 días. Bien, consensuemos, exacto. Hay otras bibliografías que te dicen 7. Bueno, vamos a consensuar en 14 días, ¿sí? En la Biblia que ustedes tienen. Y la persistente, en algunas bibliografías dice 21, pero en la que ustedes tienen dice hasta los días 29. Así que vamos a ir por esa Biblia, ¿sí? Y la crónica, más de 30 días. Eso es su Biblia, ¿sí? Pero si ustedes en algunos otros lo ven diferente, no se preocupen, porque vieron que esto es lo que tiene la medicina, que hay muchísimas bibliografías. Si estudiamos por, no sé, consenso de gastroenterología argentina, capaz que vemos otra cosa, ¿sí? Pero nosotros vamos a estudiar con esa Biblia. Aguda hasta 14, persistente a los 29 días y crónica hasta los, o sea, a partir de los 30 es una diarrea crónica, ¿sí? Por su Biblia. Después de eso, yo puse este PowerPoint acá, que era la primera clase que el profe Juan habló. ¿Y por qué lo trajimos? Porque nosotros vamos a estudiar, todo sana, vamos a estudiar en dependencia de las principales consultas que tengamos nosotros en pediatría, ¿sí? Entonces, miren, de causas de consultas, ¿sí? Esta está entre la segunda y la tercera causa, son las diarreas. O sea que va a ser una consulta muy frecuente que ustedes van a tener que aprender en este tipo de población, digamos, en las edades pediátricas, ¿sí? Y ahí el profe Juan les explicó ese día que la diarrea es. Ahí dice 603, pero bueno, se confunde un poco con el control de crecimiento y desarrollo que nosotros lo vamos a ver en los laboratorios. Pero quiere decir que es una consulta muy frecuente. ¿Por qué no empezamos con respiratorio? Porque ustedes iban en fármaco, iban con esto, y en medicina iban con esto, entonces nosotros empezamos con diarrea para que a ustedes les quede junto, ¿sí? Pero la principal causa de nosotros son todo lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias. La segunda son las diarreas. O sea que hay que conocérselas y hay que aprendérselas, ¿sí? Y aparte, ¿por qué estudiamos nosotros las diarreas? Y ahí está en ese cuadrito de ahí abajo, es porque
tiene problemas de morbimortalidad. A ver por qué. Pero bueno, tiene complicaciones. ¿Cuál es la deshidratación, desnutrición, ¿no? Si hay infecciones asociadas, se complican las diarreas, ¿sí? Y aparte porque afecta el estado nutricional y el crecimiento de los niños. Eso por un lado, ¿sí? Todas estas 10 consultas nosotros las vamos a ver. ¿Vieron? Ahora marcamos diarrea, pero las vamos a ver y las vamos a trabajar. ¿Qué hay que saber de las diarreas? De las diarreas, vieron que nosotros subimos un PowerPoint ahí, hay que saber que existen dos grandes grupos, dos clasificaciones, ¿cierto? Las acuosas o líquidas, que es lo mismo, y las disentéricas o las que tienen sangre. O sea que cuando escuchen diarreas o directamente disentería, es diarrea con sangre, ¿sí? Y hicimos un pequeño resumito para hablar de la fisiopatología. ¿Por qué? Porque esta fisiopatología a nosotros después nos va a servir para dar el tratamiento cuando el paciente se complique con una deshidratación, que es la principal complicación de las diarreas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño recuento, pero cortito. Las diarreas líquidas, ¿sí? Tienen dos mecanismos, o acuosas, es lo mismo que lo digan en la clasificación, ¿sí? Las diarreas líquidas tienen dos mecanismos de fisiopatología o fisiológico, ¿sí? Uno tenemos el mecanismo secretor y otro es el mecanismo osmótico, que ustedes lo han repasado, esto es un repaso, ¿eh? El mecanismo secretor, como dice este mismo PowerPoint, no es para que ustedes se lo estudien, pero sí para que ustedes lo sepan, si se lo aprenden mejor, ¿no? Se debe que tiene origen toxigénico, o sea, son toxinas que activan el sistema adenil ciclasa, aumentando el AMP precíclico y a la vez aumentando la secreción de electrolitos y agua. Y es por eso que aumenta el líquido en la luz intestinal. Imagínense, si aumenta la secreción del líquido de agua y de electrolitos, aumenta esa cantidad de líquido en el intestino y no se puede absorber, o sea, traspasa la cantidad que se puede absorber el intestino. Y por eso es que esas diarreas son abundantemente líquidas, mucha cantidad de agua, ¿sí? Y esta parte es importante, no cesan con el ayuno. Pues dicen, no como nada, igual tengo diarrea, ¿sí? Es por esto, porque seguramente tiene un mecanismo secretor, esa diarrea, ¿sí? Y esto es otra cosa importante, se deshidratan fácilmente. O sea que a estas hay que seguirlas atrás o correr detrás de ellas, porque se va a deshidratar el paciente, ¿sí? Pero hay algo importante de esta diarrea, y lo puse ahí en grande, es que conserva el transporte de glucosa y sodio. ¿Y por qué pongo esto? Porque gracias a que conserva el transporte de glucosa y sodio, nosotros vamos a poder hidratarlos a los pacientes, que es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Ahí le puse algunos ejemplitos. Por ejemplo, el caso de la Escherichia coli enterotoxigénica, imagínense la misma palabra me dice, enterotoxigénica, que decir que va a tener un mecanismo secretor por toxina. El famoso cólera, que ahora ustedes no lo han visto, nosotros con Franco tuvimos la oportunidad de verlo, pero porque estábamos más para Centroamérica, y el paciente se va en diarrea. ¿Vieron las camillas esas que le ponen, que pasan en las películas, que tienen un agujerito en la parte de la camilla donde está la cola, el recto? Bueno, así, porque tienen diarrea, no hay forma de parar, imagínense. Y después, por ejemplo, el rotavirus, que nosotros vamos a ver hoy en la clase, ¿sí? El estafilococo cuando hay infecciones alimentarias, que lo vamos a ver hoy en la clase, y después algunos tumores y algunas hormonas también tienen este mecanismo secretor. Después tenemos otro mecanismo que es el mecanismo osmótico, ¿sí? El mecanismo osmótico también pertenece a estas diarreas acuosas, ¿sí? Y tiene que ver con que estos agentes etiológicos producen una lesión pequeña en las vellosidades del intestino, ¿cierto? Esos alimentos no se absorben, por eso dice grandes cantidades de solutos, quedan en esa luz intestinal, generalmente HC son hidratos de carbono, vieron que ustedes lo han visto, ¿sí? Eso no se absorbe, al no absorberse, son activos osmóticamente, es decir, provocan arrastre de agua hacia el lumen intestinal, hacia adentro del intestino, entonces el intestino vuelve a cargarse de abundante líquido, ¿sí? Por eso que también son diarreas líquidas, ¿no? Pero aparte de eso tiene un problema, que al alterarse las vellosidades del intestino, alteran las disacaridasas, ¿sí? Entonces todos esos alimentos pasan al colon ilioterminal, se fermentan, las bacterias anaeróbicas lo que hacen es, ahí mismo dice, le empiezan a producir gases, y por eso son diarreas con mucho olor fuerte fétido. La dice, una diarrea horrible. Capaz que a ustedes algunos a veces le ha pasado. Bueno, es por esto, ¿sí? Y por eso dice que hay meteorismo, cólico, distensión, flatulencias, le dicen algunos en alguna bibliografía, ¿sí? Y aparte de eso, aparte de producir todos esos gases, ¿sí? Tiene también, lo que hacen es, liberan ácido acético, ácido láctico, reducen el pH de las diarreas, dando diarreas ácidas. Entonces, las familiares, las mamás, casi siempre que llevan a sus hijos a la consulta, dice, tiene ardida la cola.
La parte del recto está ardida, la parte anal está ardida. Claro, imagínense, son reácidas las diarreas y produce lo que es el eritema perianal, ¿sí? Este mecanismo que nosotros tenemos a varios conocidos, el rotavirus, la Yardias y otros tipos de Escherichia coli como la enteropatógena, y acá aparece algo también que se decía antes, Guadalupe me va a decir la disalimentación, que esa palabra ya no existe, sino que se debe también a las diarreas cuando concentran mal las cantidades de leche. ¿Vieron las mamás que hacen, que preparan leches con fórmulas? Preparan mal, la leche queda muy concentrada, ¿sí? Entonces, porque le ponen mal la cantidad de agua, más de leche, bueno, queda mal concentrada y lo que pasa es, tienen diarreas esos pacientitos por un mecanismo osmótico, ¿sí? O sea, esto mismo. Están las dos opciones. O sea, si preparan la leche con más cantidad de polvo, ponele, que agua, pasa esto, hacen diarreas osmóticas. Ahora, al revés, si preparan con menos cantidad de leche y más agua, es cuando se deshidratan. Bien, perfecto, perfecto. Bien, sí, igual, bien. O sea que nosotros tenemos en las líquidas dos mecanismos, secretorio osmótico, y en las disentería o las diarreas con sangre tenemos también dos mecanismos, dos grandes grupos. Está invasivo y no invasivo, ¿sí? El invasivo, la misma palabra lo dice, ¿no? Son bacterias, generalmente hay en muchas ocasiones también parásitos, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo que hacen es invaden la mucosa y la submucosa del intestino, obviamente que van a tener que inflamar, ¿no? Y si inflaman, alteran la permeabilidad, hay sangre, pero aparte ulceran la mucosa, y por eso es que producen moco. La gente dice, tiene moco en la diarrea, ¿sí? Entonces estamos hablando de algo que invadió ese intestino. Y ahí tenemos Shigella, Escherichia coli, enteroinvasiva, la salmonela, la entamoeba histolítica. Son agentes que ustedes ya lo han visto, ¿no? Bien. Y después tenemos otro tipo de mecanismo que es no invasivo, que también me va a dar disentería, ¿sí? Que es este que dice ahí, en donde estas bacterias se adhieren al intestino, producen una pequeña lesión, ¿sí? De borramiento en el intestino, aparte de eso producen toxinas, miren lo que hacen, son muy potentes, y ahora van a ver quién es. Esas toxinas lo que van a hacer es inhibir la síntesis proteica a nivel celular y producen muerte celular. O sea, muere el enterocito, pero no es que lo invaden. Son peligrosas realmente, ¿no? Y ahí Guadalupe va a saber quién es, porque acá nosotros tenemos a nuestra queridísima amiga la Escherichia coli enterohemorrágica, y ustedes saben que esta Escherichia coli es la famosa por las hamburguesas mal cocinadas, las carnes mal cocinadas. Bueno, produce esto, el SU, que es síndrome urémico hemolítico, por esta toxina que la puse ahí porque se merece que la ponga, que es la Shiga, ¿sí? Y obviamente tiene otro tipo de mecanismo y otra fisiopatología, el SU, pero nosotros lo vamos a estudiar aparte al SU. El síndrome urémico nosotros lo vamos a estudiar aparte porque es bastante complejo. Pero bueno, lo pongo acá para que se lo conozca. Y hasta acá para. Parece como largo, pero siempre es interesante saber bien el porqué de las diarreas, y más que nosotros lo vamos a ver. En pediatría ustedes se cansan de ver diarrea, ¿sí? Y hay que saber tratarlas y hay que saber cuáles se medican, cuáles no, que es el asunto de la tarea de hoy. Así que bueno, ¿dudas de esto? Doloroso, ruidos hidroaéreos sin particularidades, examen neurológico sin particularidades. Perfecto. Y Y ahí en la pregunta 1. sí, decía, diga los síntomas y signos que le parecen relevantes y cuál es su impresión diagnóstica. Perfecto. ¿Qué le llamó la atención? Nosotros pusimos el cuadro de vía aérea superior que había tenido, las deposiciones líquidas abundantes, el brote en la guardería, la época del año que es invierno, la falta de una segunda dosis de la vacuna contra el rotavirus, y bueno, nos orientaban a una gastroenteritis aguda de etiología viral, que lo más probable es que sea rotavirus. Perfecto. Acuérdense que la vacuna del rotavirus es una vacuna que se puede completar hasta los 6 meses de vida. O sea que si no recibió las 2 dosis antes de esos 6 meses o inició el esquema donde le dé para que la segunda dosis dé antes de los 6 meses, es una vacuna que después de los 6 meses no se da más. Eh, También por, bueno, complicaciones y también porque se ha visto que la diarrea por rotavirus es generalmente en menores de 1 año, las mayores complicaciones. Pero bueno, justo este nene no tuvo como pusieron bien, la dosis Y de... la edad pusimos también, que me olvidé de leerla ahí. Perfecto, perfecto, buenísimo. ¿Algo, Anita, para agregar? ¿O alguien de... No, 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 no. Por ahí la idea es ir haciendo rápido para contestar todos los casos. Si ustedes tienen dudas, pregunten, porque por ahí vamos a ir rápido ahora. Esta vez no nos vamos a detener tanto en explicar cosas.
Y profe, tengo una Eh, pregunta. sí, Yo puse, no sé si lo dijo, pero yo puse como que se está alimentando solo con lactancia materna y tiene 8 meses. Como que también tendrían que suplementar con alimentos semisólidos, ¿o no? Pero lo sí, anoté porque, no sé. sí, por ahí, no sé, a ver, por ahí en Se este supone, momento solo se está alimentando con lactancia, por ahí lo que quiso decir el caso era como que solo en estos momentos de la diarrea estaba recibiendo lactancia y no le daban de comer, por ahí quisieron expresar eso al escribir el caso, no sé, Anita. sí, sí, tal cual, como que estaba, se supone que si tiene 8 meses ya va a tener alimentación complementaria, pero que solo estaba tolerando la lactancia materna. Y que para eso a nosotros nos basta. Si se alimentaba, pero ahora solo está con la lactancia materna, a nosotros nos basta y suficiente, que ahora vamos a ver en el manejo que está un poquito más abajo, ¿sí? Pero bueno, sigamos adelante, no sé qué pusieron en la fisiopatología, o sea, sin causa, la fisiopatología del rotavirus, como ustedes pusieron, ¿no? O de una diarrea viral. Solo nombrarla habría que Perfecto. hacer. ¿Qué pusieron, Benja, o cualquiera del grupo que quiera hablar? Sí, Yo lo digo. pusimos eso. Decilo, música. No, eso, que afecta las microvellosidades en parche con predominio de localización no ideal, altera la absorción en forma transitoria y, bueno, dado que se autolimita. Perfecto. Y dentro de esta fisiopatología que explicó Anita al principio en el Power, ¿en cuál la pondrían? Eh, en la de que altera la superficie absortiva, o sea, la secretoria. No, sí, la secretoria, ¿no? Sí, la secretoria. Está bien, el rota podía actuar en las dos, pero lo más importante es que es una diarrea líquida, ¿sí? Es una diarrea acuosa, por ahí no es una Osmótica, disentería. Oh, perdón, claro, osmótica. en este caso, ¿sí? El rotavirus tiene los dos mecanismos. Tiene mecanismo secretor y tiene mecanismo motor. Como alguien dijo que no le vi porque no más, habló de en parches, lesiones en parches. El rotavirus hace, tiene, se llama patrón hemorrágico, daña la vida y lo daña, pero hace como que las dos cosas, ¿no? Y en parche, ¿por qué? Porque tiene, imagínense, un pedacito de intestino sano, un pedacito de intestino dañado, sano y dañado. Por eso dice patrón en mosaico. Y por eso le permite a veces hidratarse bien con las sales de rehidratación oral, que lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Sí? Como que tolera bien de los líquidos. No olviden eso, nadie, es como le decía, nadie lo va a tomar, pero está muy bien que se lo aprenda. O sea, que va a tener los dos. Abundantes diarreas y encima si tiene problemas o tiene un mecanismo secretor, también va a producir todo esto que les decíamos, que tiene, no se absorben las disacaridasas, hace eritema perianal, abundante meteorismo, tiene distensión abdominal, todo eso, ¿no? Y se deshidratan fácilmente, eso hay que acordarse. Pero bueno, otros posibles diagnósticos diagnósticos diferenciales de esa diarrea. ¿Qué pusieron ahí? Pusieron un montón, re bien. A ver. Sí, lo dividimos en las dos tipos, en las secretorias y las osmóticas, y bueno, los patógenos de cada una. Dentro cuando aumenta la secreción intestinal de electrolitos, estaba Escherichia coli, enterotoxigénica, Shigella, Salmonella, Staphylococcus y Clostridium. Y dentro de las que reducen el área absortiva, está rotavirus como primera causa, después Escherichia coli enteropatogénica, enterohemorrágica, Giardia, y también hemos puesto lo que dijo Anita hoy, que estaba ahí, no me acuerdo qué era. Lo de la leche, cuando la de fórmula está mal preparada, dentro de las que reducen el área de superficie absortiva, ¿no? Y creo que... Bien. Perfecto, las causas de diarrea son un montón, pero obviamente en este caso, cuando después ya descartan como la edad, en dónde estaba el nene, si va a guardería o no, cómo se alimenta y todo, es como que uno ahí va descartando ciertos patógenos. Pero bueno, está bien que lo piensen igual, está perfecto. Y la otra era en la situación de abril, ¿en qué agente etiológico se sospecha y cuál es la epidemiología? Medio que algo ya habían dicho. Benja o cualquiera del grupo que quiera leer lo que puso. Profe, yo he pensado en adenovirus, porque en este caso no hay fiebre y tiene un mejor estado general. Eh, el rotavirus yo tenía entendido que afecta más el estado general. Buenísimo. Ay, ¿quién está hablando por ahí?
Sí, pero creo que tiene que ver con las poblaciones a las cuales, por ejemplo, el rotavirus da más en niños menores de 1 año. Por eso, entre las etiologías puede ser astrovirus, norovirus y el rotavirus, pero como uno lo ve por las poblaciones en particular, se da más al rotavirus que toma este grupo etario en particular, ¿no? Muy bien, Muy no bien. sé, muy bien, Caro, Carolina y muy bien, no sé. y Nahuel. Nahuel me parece que era el que habló, el que me figura Sí, acá. sí, sí. Perfecto. Sí, y también no Siempre, necesariamente se tiene que presentar con fiebre. Por ejemplo, el caso de la bibliografía, había un caso de rotavirus y era muy similar a este y no tenía fiebre. Como que más que nada también por lo que dice Carolina, por el grupo etario y por la epidemiología, que es lo más frecuente. Aparte, profe, tiene 2 vacunas ya dadas, si no me confundo, de las 3 dosis, y decía la Biblia que cuando vos das la vacuna, sirve para que esos cuadros graves que por lo general causa el rotavirus no sucedan, pero pueden producirse casos moderados o leves, como sería el caso de Abril y de los otros nenes de la guardería. Agus, exacto, muy acordate bien, que de rotavirus son dos dosis nomás. Dos. Él Le recibió dieron una una y y la faltaba otra una. no. Sí. Claro, pero igual está bien porque tiene, aunque sea una Un dosis, poco, y claro, uno cierta puede, inmunidad tiene. sí, tal cual, pero son 2 dosis nomás, en total. pero bueno, igual, ¿quién lo puede pensar? O sea, si en etiologías virales, las más frecuentes de este tipo de diarreas acuosas, pensamos en los dos, en un rotavirus y en un adenovirus. Y Carolina dijo cosas más geniales, porque te hacen el diagnóstico diferencial. El adenovirus es muy frecuente en pediatría, da mucho moco, mucha congestión, muchos síntomas respiratorios más de acá arriba, ¿sí? Y aparte fiebre muy alta y después se complementa con la diarrea. Generalmente es bebitos más chiquititos. Como decía, normalmente para nosotros es el rotavirus. Ya sabemos que si estudiamos la epidemiología es en meses de invierno, ¿no? ¿En qué edades? Menores todos de ¿cuántos años? ¿Menores de cuánto? ¿Cuánto dice la epidemiología? ¿Menores de ¿cómo? 11 No, meses. menores de 3 años. Menores de 2 años, sí, más frecuente entre los 5, dice ahí en su bibliografía, 17 meses, pero ustedes piensen, un bebito de 6 meses es rotavirus por la epidemiología, ¿sí? Y hay que cuidarse porque se puede deshidratar. Ahora, como decía Agustina, ya nosotros no vemos esos cuadros tan horribles de rotavirus en donde se deshidrataban y se internaban y algunos se morían por rotavirus, que Alina nos cuenta siempre eso. ¿Por qué? Por las vacunas, ¿no? Y entonces ha disminuido mucho lo que es el cuadro completo, ¿sí? Es más, cuando roten van a ver muchos en el hospital y no se ve tanto el rota, ¿cierto, Guada? Se va a ver en mucho el adenovirus, ya lo van a ver en los chiquititos, ¿sí? Y después hagan el diagnóstico diferencial con todos los otros, que el grupo de Benja estuvo muy bien porque van mucho. Otra cosa que pasa siempre es que Juan, el profe Juan, les hace jugar con qué teología, qué agente, pero nosotros eso lo vamos a hacer en el laboratorio, para que digan, no, esta es la Escherichia coli enteropatógena, este es el rotavirus, ¿sí? Lo vamos a ver en los labos nosotros. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Guada? Y decía después de, no sé si quieren preguntar algo, pero la última pregunta era estudios complementarios y si pediría alguno. No sé si alguien quiere leer lo que puso o qué pensaron, o de otro grupo si quieren, si le hicieron la guía. Nuestro grupo puso que no pediríamos estudios, ya que en la mayoría de los episodios de diarrea no es necesario realizar estudios complementarios y son autolimitados. Se realizarían ante sospecha de alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas graves en pacientes con clínica de acidosis graves, hipernatremia o hiponatremia. Bien. Más que nada, ustedes llévense la idea de que no se piden estudios virológicos en ese fecal. Usamos la clínica, usamos la epidemiología en la estación, o sea, el tiempo estacional, la edad de los pacientes, la clínica de los pacientes, ¿no? Y las complicaciones más frecuentes. Pero no pedimos eso. Estudios virológicos en ese fecal jamás. ¿Sí? Profe, Eso no se pide. decía igual en parte la Biblia, o sea, lo que dijeron los chicos, que se entiende que no se pediría, que podés hacer el diagnóstico con la clínica, pero también por otro lado decía que cuando había brotes epidemiológicos, como estos casos tipo en guarderías, instituciones, que sí estaba bueno pedirlo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Se pide o no se pide? ¿Se pide por No, está muy epidemiología o bien ni eso, Agus. siquiera? O sea, no se pide. No se Listo. pide. Ahora, en los grandes brotes epidemiológicos, imagínense en el cólera, piden, ¿sí? Pero no existe eso. Bueno, voy a tocar madera en Argentina, como que no se ve, ¿sí? En los grandes brotes
sería una de las condiciones de pedir. Van a ver que lo piden 1, 2, 3 veces y después ya no, porque hacen como el COVID, ¿no? Utilizan mucho epidemiología, que dicen si afectan en tal lugar y es la clínica, directamente no se pide ni siquiera el estudio del COVID, que lo sepas. ¿Sí? Bien. Listo. Y también, Sigamos con la perdón, otra, ¿ves? y también a veces en el lugar donde estás, obviamente el público y el privado, y a veces también hay diarreas que son por ahí, el paciente tiene muchas diarreas muchas veces, entonces a veces uno pide un copro o pide un estudio de materia fecal que se puede detectar rota o adeno, que se piden esos, más que nada para detectar, es más epidemiológico el dato o de etiología. El tratamiento va a ser igual, siempre es dieta y líquido, o sea, la hidratación sobre todo, y siempre se va a pedir laboratorio cuando ese paciente se interna, generalmente por deshidratación. Es la única cosa que uno interna una diarrea. Ahora vamos a ver esas preguntas en las otras, y ahí vamos a ver lo del coprocultivo. Este se refería más que nada a esto que decimos de estudio virológico en heces fecales, cuando se pide es muy raro. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuáles son las otras preguntas? Ahí vamos al grupo 2, que era abril. ¿Sí? 2, acá. Profe, nosotros hicimos esas, pero no, el padre no nos dejaba anotar las respuestas ahí, no teníamos la crucecita abajo para poder anotar, así que lo pasamos a un Word, lo fuimos charlando y lo pasamos a un Word. Perfecto, perfecto. Indy, lee si Bien. querés el caso y vayan leyendo las El preguntas. caso es el mismo que leyó Benja, porque Ah, son claro. las mismas. Las Tenés preguntas, razón. un poco que las fuimos hablando recién, porque era a las 5, que era qué estudios consideran necesarios realizar, nosotros respondimos lo mismo que el grupo anterior, que no le íbamos a pedir estudios porque el estado general era bueno, y lo mismo lo de la búsqueda del patógeno y el coprocultivo, habíamos leído lo mismo, que si hubo un brote sí se podía solicitar, pero que si no, no estaba indicado. Y te decía, cite las indicaciones del coprocultivo. Bueno, había varias biblios que las decían, entre ellas una decía niños con diarrea sanguinolenta con leucocitos en materia fecal, brotes con sospecha de síndrome urémico hemolítico, inmunosuprimidos antes de iniciar terapéutica, recién nacidos y menores de 3 meses, desnutridos, sospecha de bacteriemia o infección diseminada, diarrea intrahospitalaria, diarrea prolongada, decía como indicaciones. Esas si son las más importantes, tienen que llevarse de idea esto. Cuando pedimos nosotros estudios virológicos en diarreas, no pedimos nunca. Si hay brotes epidemiológicos, así como decía Agustina, podemos llegar a pedirlo al principio del paciente para después tener algún diagnóstico, ¿sí? Diferente que, como dice Guadalupe, podemos pedir algunas veces si están internados o no, algunos pacientes, para ver si se encuentran o no leucocitos, para decirnos a ver si cómo está la infección, ¿no? Más de 5 leucocitos, podemos pensar de que tiene una infección bacteriana en las heces. Pero acá aparece un estudio nuevo que ustedes van a ver en las diarreas, que es el coprocultivo, ¿sí? Por eso es que podemos ahí, cita indicaciones de coprocultivo. ¿Sí? El coprocultivo, imagínense, o sea, sí, nos sirve a nosotros, es un examen de laboratorio que nos sirve para encontrar agentes etiológicos. Pero imagínense que a todas las diarreas, siendo una de las segundas causas de consultas en los controles de pediatría, le pidiéramos coprocultivo, imagínense, estaríamos haciendo sobrediagnóstico, ¿no? Lo que ustedes vieron en mensajes, ciencia del diagnóstico, ¿cierto? Entonces tenemos que saber bien las indicaciones, cuándo la pedimos, cuándo pedimos copro para esa diarrea. Bueno, en lo que vos dijiste, que lo dijeron muy bien, y son esas, ahí se las ponemos por el que no la tiene, porque esto casi siempre hay que saberlo, porque es más, siempre hay una discusión. Y decimos, ¿para qué le pediste coprocultivo? Si no, después pasa esto de que encontrás algo que no tenés la menor idea de cómo lo vas a resolver, preguntale igual. ¿Y ahora qué hago con este resultado? Entonces, solo pedimos cuando estoy aparte, porque es muy caro el coprocultivo. Es un estudio caro. Por eso es como decía Guadalupe, si están en sistema público, jamás. Si estás en el sistema privado, quizás a veces lo podemos pedir. Pero no es que a cada diarrea nosotros que tengamos, y te voy a hacer un copro para ver qué viene. Y dicen, viene rotavirus. No. ¿Sí? No lo pedimos. Acuérdense Sí, en estos que casos. coprocultivo es de bacterias, E. coli, Shigella, Salmonella. Y si no, se pone cultivo virológico de materia fecal, que es para virus.
¿sí? Se piden de forma distinta, por ahí dicen es algo tecnológico, es una palabra técnica, pero coprocultivo es bacterias y cultivo de materia fecal, virológico de materia fecal, es para virus. Y ustedes fíjense acá en las causas, Indy, que bueno, ¿vos las habían dicho cuando pedían copro? No escuché yo capaz. Sí, Sí, la hicieron súper bien, que Juan. hizo- La hicieron muy Perfecto. bien. Fíjense acá que una de las cosas, fíjense esto, recién nacido y menores de 3 meses, que es un paciente con una gastroenteritis y séptico, generalmente que cuando hablamos que se internan. Entonces, por ahí a veces si se interna un recién nacido con una foco enteral, se va a pedir coprocultivo, ¿sí? Y bueno, sospecha de sepsis, bacteriemia, diarreas intrahospitalarias. Fíjense que se piden en situaciones graves dentro de todo, no a un paciente de consultorio externo. Y la otra pregunta creo era si los criterios de internación. Claro, dice, este paciente se interna, ¿cuáles serían los criterios de internación? ¿Algún compañero quiere leer y yo estoy leyendo también para cambiar? Igual tenemos las respuestas, pero pregunto porque capaz que alguien quiere hablar. Si no, sigo. ¿Alguien del Bueno, grupo sí. de Indy? Acá están, ahí los pusimos en la pantalla igual. Sí, o sea, los criterios de internación que nosotros pusimos fueron, esperen, ahí está, que pusimos que no lo internamos porque los criterios de internación eran recién nacido, desnutrido severo, inmunocomprometidos, bacteriemia o sepsis, deshidratación grave, shock hipovolémico, ilio paralítico, compromiso neurológico y enteritis, que era distensión abdominal acentuada y dolor a la palpación con fiebre o signos de toxicidad debido al pasaje de gérmenes a la circulación sistémica. Y también mala evolución a pesar del tratamiento y riesgo social. Eso pusimos nosotros. Perfecto. Está buenísimo Profe, que se lleven la idea de un paciente que tiene, no sé, 8 meses y una diarrea sepsis, no se interna excepto si tiene esos criterios. Si tiene esos criterios, que ustedes muy bien lo mencionan, dicen, bueno, este paciente se tiene que internar, ¿sí? Generalmente no son cuadros graves, ¿vieron? ¿Sí? Pero profe, como una dice consulta. Guadalupe, siempre no se internan. ¿Qué? Una consulta. Acá dice recién nacido. Sería entonces un recién nacido hasta los 28 días. ¿Sería eso? Sí. ¿Se acuerdan que nosotros O teníamos sea, el neonato? Como decíamos, ¿te acordás, Roberto? Que decíamos siempre, el neonato con una infección cualquiera, ¿se acuerdan? Era un séptico, ¿se acuerdan? Entonces se interna. Fíjense, un neonato que tenga diarrea, se interna. Se interna seguro, ese ni lo duden. Aunque la diarrea no sea con sangre, que la diarrea sea líquida, no sé, se internó y vemos qué pasa. Y como decía Guada siempre, seguro a ese le hacen todo. ¿Se acuerdan que era el pan cultivo? Y seguro que le piden coprocultivo a ese. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes roten, van a ver que dicen, pídanle estudio, ustedes dicen hemo, PL, copro, todo, y hacen muestra para todo, ¿sí? bien, perfecto. Gracias. No, no. ¿Cuál era la Y la otra última pregunta? pregunta, Quedan dos preguntas más. Una es, ¿se debe continuar con la alimentación habitual? Si la madre cursa cuadro de gastroenteritis, ¿se suspende la lactancia? Si el paciente se alimenta con leche de fórmula complementaria, ¿se diluye la leche o se indica deslactosada? Respondimos que, lo digo así como de lo que me acuerdo, igual lo tengo anotado, de que no vamos a suspender la lactancia materna, porque eso además de que mantiene el estado nutricional, también mantiene la hidratación, que no se suspende tampoco, o sea, que se continúa con la alimentación habitual, no se suspende la lactancia aunque la madre tenga gastroenteritis, y sí, habíamos dicho, Lucio, compañeros, ¿qué hemos dicho de la leche de fórmula? La leche de fórmula se recomienda deslactosada para también poder descartar si tiene algún tipo de alergia alimentaria o a la proteína de vaca, que puede ser una de las causas también de la diarrea que tiene. En el caso de que sea recién nacido, sí o sí tengan que tomar leche de fórmula. Bien. Qué bueno, Yamil, que trajiste ese tema porque nosotros lo pusimos ahí a propósito, porque todo lo que pasa siempre con los bebés cuando tienen diarrea o los niños más grandecidos con diarrea, una de las indicaciones que les dan es tomar leche deslactosada. Está bien, lo piensan por las disacaridasas, me imagino, ¿no? Por esto que pasaba, que no se pueden observar. Pero, y ahí va el pero grande, no está indicado la leche lactosada, ni diluidas, ni nada. Se tiene que dar la alimentación habitual. Entonces, eso es una buena cosa que ustedes van a aprender el día de hoy. ¿Sí? Es más, van a ver que muchos pediatras que Guadalupe dice lo usan.
le mandan todo de lactosado, o una dieta de lactosada, le dicen. Entonces, eso es lo que ustedes vienen a aprender hoy, ¿sí? O sea, Profe, ¿tienen que ¿por qué continuar sería con eso? la lactancia ¿Por qué no materna? Sí. o ¿Mm? sea, no le es dañino, no le es dañino la lactosa? No, no es dañino, porque nosotros sabemos que generalmente lo que tienen ellos, los chicos cuando se enferman con diarrea, son virales, ¿no? El viral tiene siempre dos mecanismos fisiopatológicos, dijimos, ¿no? Uno que es secretor y uno que es osmótico, ¿cierto? Si es osmótico, usted me dice, si me quieren justificar la lactosa porque es osmótico, bueno, yo te digo, bueno, pero como mismo dijo, que no sé si fue Agustina, que hace lesiones en parche, o sea, que tiene intestino bueno y sano y tiene intestino enfermo, ¿no? El intestino sano va a absorber todos los nutrientes y se va alimentando. Y por eso la primer diapo que nosotros vimos hoy dijimos que una de las causas de la morbimortalidad de las diarreas es deshidratación, dijimos, y la otra, ¿cuál era? Desnutrición, Desnutrición. ¿no? Y afecta al desarrollo nutricional y crecimiento. Entonces, hay una mala costumbre con las diarreas, es más, han ido cambiando los consensos, ¿cierto, Guada? Antes nosotros estudiábamos que había que hacerlo así. Han ido cambiando, pero demostraron con el tiempo que no es que mejora la diarrea, no es que mejora, que se sana, que la diarrea se cura más rápido, no es que mejora que el niño, no, peor, empeora ese estado nutricional que tiene porque hay algunas cosas que no se absorben. Recuerden que no solo tiene los hidratos de carbono, tiene lactosa, sino que también recuerden que hay otros nutrientes, ¿no? Todas las proteínas, todos los ácidos habido y por haber, que son súper importantes para la nutrición y el crecimiento de los chicos, y si ustedes dicen, no, no coman nada con lactosa y hacemos una dieta. Imagínense. Y recuerden siempre que los chicos, que lo vamos a ver la semana que viene, pierden mucha agua y se deshidratan tan rápido que también empiezan a perder, disminuyen el panículo adiposo, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja de hoy? Es que se indica dieta normal, o sea, no dieta, se indica alimentación normal, continúa con la lactancia normal, si toma la leche, continúa con la leche normal, y no indicamos leches lactosadas ni nada de esas cosas. Por eso nosotros trajimos esta pregunta acá. Es más, Guada, no sé si vos querés agregar algo. Otra de las cosas que te dicen antes, no sé ustedes, las abuelas y esto, tomate los té, te dicen. Té de no sé qué, té de los tecitos estos famosos que son buenos para los adultos, té digestivos, que le dan luz. Profe, Contraindicados en pediatría. ¿Qué? Sí, también. si viene un pediátrico, en este caso sí tenía lactancia materna, viene un pediátrico que solamente se alimenta con leche de fórmula, viene con este cuadro, se continúa con esa leche de fórmula. Todo normal. Claro, porque recuerden que el mecanismo de las diarreas es que puede durar 7 días el virus ahí pegado al intestino. Entonces, que lo vamos a tener 7 días al bebé sin comer, bajan de peso y no más. Lo vamos a ver la semana que viene, ¿cierto, Guada? Lo vamos a ver la semana que viene que para ellos 200 gramos está deshidratado. 200 gramos que para nosotros los adultos gordos no pasa nada. Pero los bebés pierden medio kilo y están deshidratados. ¿Sí? Entonces los niños no, se siguen alimentando todo normal porque se deshidratan rápido, se nutren rápido y encima no crecen. Recuerden lo importante que es toda la nutrición para la neurona, ¿no? Para el desarrollo de ese neuronal, que hablamos de la mielinización, o sea que todo normal, no evitamos. Y lo otro es que dando leche lactosada, si le dura 7 días la diarrea porque es un virus, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Nada. ¿Qué ibas a decir, Guada? Perdón. No te escuchamos, Guada. Que cuando veamos deshidratación, en la Biblia está el consenso de diarreas y también el capítulo de Juan que habla de plan de deshidratación y ahí explica muy bien cómo es la terapia de alimentación, lo de las sales y cuándo hay que realimentar y cuándo no. Porque como dicen, hay ciertos pacientes donde por ahí se usa la del lactosado, se cambia la alimentación. Ciertos pacientes particulares, pero no en general. Por ahí una diarrea crónica de 30 días de evolución, que uno está pensando en otras cosas, capaz uno lo deriva al gastroenterólogo y capaz el gastroenterólogo le cambia la dieta a una dieta deslactosada, ¿entienden? O sea, no es que no se usa, pero se usa en situaciones particulares. En un nene sano, sin comorbilidad, es una patología autolimitada, es viral, y lo que se vio que en sí la diarrea tarda en lo que se lesiona ese intestino. O sea, ese intestino se lastimó y el intestino generalmente en 7 a 10 días crece esa capa epitelial que vuelve a absorber. Entonces, en 7 a 10 días es cuando se va a eliminar la diarrea. Entonces, porque ese intestino va a ser funcional.
pero es lo que tarda ¿cómo es? En producirse la capa vellositaria, vendría a ser. Entonces yo lo alimente con lo que le alimente, va a tener diarrea. ¿Por qué? Porque ese intestino está lastimado. Hasta que ese intestino en 7 a 10 días no recupere su funcionalidad, el alimento se va a absorber igual. ¿Cuándo se va a absorber bien? Cuando termine el periodo autolimitado del virus y esos 7 a 10 días. Lo que sí hay que recomendar, que después lo vamos a ver, es con todo lo que es las pautas de lavado de mano y todo lo que es cambio de pañal, etcétera, porque puede haber una reinfección. Son esas diarreas que a veces salen y vuelve el nene a tener diarrea a los pocos días. O se empezó otro de la familia. Claro. Bueno, entonces, a veces son ciertas circunstancias particulares, pero por ahí que les quede claro esto, que generalmente la alimentación se continúa igual y con el pecho es lo mejor. O sea, a veces por ahí eliminar lo que es comida, pero que el pecho lo continúe. Para evitar Buenísimo. deshidratación y desnutrición, como dice Anita. ¿Qué es lo que está diciendo Yami? Perdón, disculpa. No, que estaba bien, creo No, que que quedó clarísimo el tema. Bien. Entonces, la última pregunta, si pasamos al otro, decía qué son las sales de rehidratación oral, ¿no? La famosa terapia de rehidratación oral. ¿Qué pusieron ahí? Igual lo vamos a ver la semana que viene eso, pero ¿qué pusieron en eso? Nosotros pusimos, consiste en la administración de líquidos por boca para prevenir o corregir la deshidratación. Está desarrollada por la OMS. Consiste en sobres que deben diluirse en 1 litro de agua hervida a temperatura ambiente. Se conserva 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigerados. Se basan en comprobaciones de que el transporte de glucosa y sodio se dan en una relación 1 a 1 y esto acelera a su vez la reabsorción de agua y electrolitos. Es posible darla aún en lesiones de la mucosa intestinal siempre y cuando la concentración de glucosa en la solución sea del 2%. Si fuera más, podríamos generar diarrea por arrastre osmótico. Eso resumen. Genial, genial. Ese Perfecto, resumen nos Liz. sirve para la semana que viene. Pero es eso, ¿sí? O sea, nosotros damos sales de hidratación oral que son feas, hay algunas que son feas porque son unas sales fieras, como digo yo. Hay algunas veces que venden son con, ¿cómo que le dicen? Con sabores, que tienen frutillas, vainillas, pero igual son sales fuertes y los chicos no se la quieren tomar, pero a veces están muy deshidratados, se la toman. Eso lo vemos la semana que viene. ¿Sí? Lo importante del manejo de las diarreas es que tienen que alimentarse normalmente, tienen que hidratarse un montón, recuperar todo ese líquido que están perdiendo por las diarreas, ¿no? Y se tienen que rehidratar, puede ser terapia de rehidratación oral. ¿Sí? Pero perfecto, perfecto ese resumito. ¿Sigamos con el otro, Guada? ¿Con el Sí. otro caso? ¿Alguna duda, pregunta de este? Vamos a Lucas, si no. Ahí estamos con Lucas. No sé qué grupo quiere empezar con el que era Lucas 1. Profe, yo lo leo si querés. Dale, perfecto, Almendra, genial. Consulta a Lucas de 2 años y medio, previamente sano, quien inició episodios de deposiciones líquidas, con frecuencia de 4 o 5 veces al día. Al tercer día se observaron deposiciones con mayor contenido de mucus y estrías de sangre, acompañándose de temperatura de 39 grados, que cede a los antitérmicos. Lucas vive en zona de quintas, tiene agua de pozo, 3 perros con los cuales juega habitualmente y no tiene cloacas. Habitualmente se alimenta con dieta variada y come bien según refiere la mamá, y por estos días está inapetente. Al examen físico está regular, estado general, compensado hemodinámicamente, temperatura axilar 39 grados reactivo, colabora con el examen clínico, peso 13 kilos y medio, talla 36 centímetros, mucosas semihúmedas, llanto con lágrimas, frecuencia cardíaca 100 por minuto, R1 y R2 en 4 focos, silencios libres, pulsos periféricos palpables, relleno capilar menos de 2 segundos. Frecuencia respiratoria 27 por minuto, buena entrada de aire bilateral y simétrica. Abdomen globoso con distensión leve, blando depresible, doloroso a la palpación profunda. Ríos hidroaéreos aumentados, timpánico a la percusión. Diuresis positivo, sensorio sin particularidad. Perfecto. Y ahí dice, ¿cuáles son los síntomas o signos que a usted le llama la atención y cuál es su impresión diagnóstica? ¿Ustedes qué pusieron ahí? Pusimos diarrea colónica, disentería, aclaramos, porque como tiene moco y sangre, aclaramos la palabra disentería, y que podía ser por, bueno, Shigella o Escherichia coli, pero eso lo dice en la segunda pregunta.
Y lo separamos por los signos y síntomas y datos relevantes. En signos y síntomas pusimos episodio de deposiciones líquidas con frecuencia 4 o 5 veces al día, con mucus y estrías de sangre, temperatura de 39 grados, que se ve con los antitérmicos, y abdomen globoso con distensión abdominal, doloroso a la palpación profunda. Y después, como datos importantes, pusimos que, bueno, tiene agua de pozo, que tiene 3 perros con los que juega, que capaz, bueno, al estar jugando con perros y al ser tan chico, capaz podían tener, no sé, parásitos, esas cosas, que no tiene cloacas y que está inapetente. Perfecto. ¿Alguien algo más o algo que... No, muy bien, Almendra, creo, ¿no? Sí, Almendra. Sí, Sí, muy bien, Almendra. porque así es lo que, así vos tienes que responder, con los síntomas positivos, con la anamnesis positiva, y ahí vos me decís, pensamos que el diagnóstico es una disentería. Y las causas vemos, porque hasta que no tengamos algún estudio o algunas cosas más, vamos a saber cuál es, ¿sí? Pero está perfecto, como lo hicieron en el grupo, ¿sí? ¿Cuál sería la conducta? Una consulta, porque yo había hecho la guía, ¿puede ser que se asocia también con el síndrome urémico hemolítico o no? Solo disentería sería. Sí, puede ser, pero para que tengamos el síndrome urémico, o sea, hemolítico, tenemos que tener otras cosas, que no lo tiene este paciente. ¿Sí? Nosotros siempre que tenemos disentería, lo pensamos porque le tenemos un terror y un miedo por la morbimortalidad del paciente con un SU, ¿cierto? Pero este caso clínico, así como está, no tiene todavía nada de otros signos y otros síntomas de un SU, ¿sí? Pero lo pensamos, porque tiene disentería. Pero también es para eso, para que ustedes sepan, no todas las disenterías son SU. SU, o recuerden, síndrome H urémico hemolítico, ¿no? SHU le dicen algunos, ¿sí? Pero o sea, no todo la disentería es el SHU. Bien, Emily creo que es, ¿no? Y hay otros SHU también que son sin diarrea con sangre, también. Que son los SHU atípicos, ¿no? Sí, y hay otras causas. Eso es el SHU que está re interesante, lo vamos a explicar en otro día. Otra clase solo para el SHU, porque es complejo, ¿sí? Está re lindo. Anita, yo lo que agregaría de los compañeros que les faltó es que viven en zonas de quinta, que también es muy importante por la glifosato y todo demás, si bien no entra acá, pero es uno de los causantes de intoxicación. Muy bien, Caro, buenísimo. Sí, por eso también lo pusimos ahí a propósito. Exacto, Caro. Pensar en todo lo que puede hacer dañar ese intestino, ¿no? Y que no solamente pueden ser bacterias, parásitos, ¿no? Como es en este caso. Perfecto, Caro, muy bien. Bueno, ¿y cuál sería la conducta? ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le indicamos coprocultivo? ¿Le indicamos antibiótico? ¿Cómo lo cerramos? ¿Le decimos váyase tranquilo a la casa? Faltaba una pregunta antes de eso, esa es la siguiente, me parece, si se le solicita coprocultivo o antibiótico. Dale. Decía agentes más frecuentes asociados al cuadro clínico, nosotros pusimos que en este caso podía ser la Shigella, porque producía, bueno, disentería basilar, artritis reactivas a las 2-3 semanas, era más frecuente entre los 6 meses o 2 años, y en aguas y alimentos contaminados fecal oral, pero que también puede ser Escherichia coli y también puede ser Salmonella. Perfecto, sí. Y después hay otros parásitos que dan diarrea con sangre, ¿sí? La Yersinia, el Campylobacter, después hay otros parásitos, ¿sí? La entamoeba Tengo histolítica. una pregunta. Sí. No sé si leí mal o en la Biblia también decía de sospechar rotavirus, ¿puede ser? O capaz que entendí mal. A veces el rotavirus, sí, no. También se describe el rotavirus a veces, pero no es la disentería horrible de sangre o sea, heces con sangre, no. A veces, ¿sí? Pero no es la fisiopatología. Está bien, Milagros, lo leíste bien, ¿sí? El rotavirus puede dar diarrea con sangre y a veces confunde y se ve, pero por ahí la clínica es distinta. Pero sí, puede dar. Bueno, pero ¿qué hacemos con este paciente? Es lo que yo quiero saber. ¿Qué hacemos con él? Llega a su guardia y ¿qué le decimos? En realidad, como que estamos coprocultivo, terminamos diciendo que sí porque tenía sangre en heces y las indicaciones de coprocultivo decían que había que pedirlo. Pero después, con respecto al antibiótico, había bibliografía que decía que sí y otra que decía que no, como que lo justificaba que solamente con una buena alimentación, hidrato de carbono, con absorción rápida y todo eso se podía llegar a solucionar antes de dar un antibiótico. Pero también habíamos dicho como que si tiene fiebre, deberíamos darle algo para que la pueda bajar, pero bueno, no, como que no sabíamos bien ahí eso.
tenemos que saber bien cuándo indicamos un antibiótico en una diarrea. Ahí habíamos hecho un cuadrito nosotros con Guada. El No tema sé es si que alguno. decía que para antibióticos, un Claro. indicador era tener diarrea mucosanguinolenta, que era justamente lo que tenía nuestro paciente. Por eso pusimos que sí. Pero había biblio que decía que no. Bien, ahí nosotros le pusimos esta Biblia que es la que va, ¿sí? O sea, siempre que tengan diarrea con sangre, no ponemos antibióticos. No ponemos. Y esa es otra de las cosas que se tienen que acordar. ¿Por qué? Porque a veces complica a otras cosas. Por ejemplo, si era un SU, como decía Emily, si es un SU que está comenzando y le ponemos antibiótico, lo que nosotros vamos a hacer es a complicar el cuadro. No ponemos antibióticos. Sí indicamos coprocultivo, como ya sabemos, y lo controlamos. Cada 24 horas, cada 48 horas le decimos, tenés que venir otra vez, ¿no? Y le damos pautas de alarma a ese paciente, ¿sí? Pero entonces ahí dice antibióticos, solo cuando haya compromiso sistémico, ¿sí? No atribuible a alteraciones hidroelectrolíticas. Cuando haya síntomas neurológicos, y ahora vamos a ver por qué, porque la shigela tiene, no sé, en Mar de Plata no hay shigelosis, ¿sí? Porque ustedes salen de acá de Mar de Plata y les toca ir para el norte, o para algunos lugares medios alejados de la provincia de Buenos Aires, se van a encontrar con disentería. Y van a ver un paciente que tiene convulsiones o toma el sensorio con heces con sangre, y ustedes tienen que saberlo, decir, bueno, alguna vez vi o vi en clase que la shigelosis hace toma neurológica, ¿sí? Y entonces te van a decir, bueno, este sí debe ser por la clínica una shigela, ¿sí? Pero es raro, acá ustedes no van a ver esto, ¿cierto, Guada? No lo ven ni si salen de acá y les toca, no sé, algún día ustedes terminan la PFA y les toca rotar, no sé, más al norte, van a ver la shigela y se van a asustar, se van a acordar de mí y se van a asustar, ¿sí? Después dice bacteremia y sepsis, que ya lo saben. Desnutridos, podemos medicarlo, pero son desnutriciones severas. Después vamos a ver cuál es grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Inmunodeficiencias, todas las que hay, incluido el VIH, y los neonatos, como siempre, que ya ustedes se los estudiaron, los neos se medican, ¿no? Vieron que los neonatos se medicaban, ¿sí? O Profe, sea que, sí. una consulta. No, porque el otro power que subieron antes decía que era la diarrea mucosanguinolenta. Entonces, primero habría que descartar el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Muy bien, ahí está. Descartamos que hay en el copro. ¿Qué tenemos en el copro? ¿Sí? Si el copro viene, y ahora viene la otra pregunta, ¿no, Guada? No quiero decir nada. Ahí viene la otra preguntita. Descartamos el copro primero. Seguimos el copro cultivo y esperamos a ver qué pasa con ese paciente. ¿Sí? Pero no es que directamente yo vengo y lo medico. No, 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 esperamos. ¿Sí? Yo lo que quería decir es que vean acá en el Power de antibióticos que son todos pacientes graves internados. O sea, un HIV con una diarrea, se piensa en patología específica de HIV, un neonato va a estar en la neo, una inmunodeficiencia, o sea, por lo que sea, con una diarrea hay que pensar en ciertas patologías específicas, bacteremia, sepsis y todo lo que es, fíjense que son pacientes graves que se le da antibiótico, o sea que uno, es raro que mande a alguien a la casa con un antibiótico, no sé si me explico, como para que se den cuenta que uno siempre los manda con líquido a la casa porque es la hidratación lo que no queremos y después la desnutrición por el tema insistir en la alimentación. Pero antibióticos, fíjense que solo pacientes generalmente que suelen internarse, ¿sí? Y bajé, Buenísimo, ya profe, gracias. saqué ese PowerPoint que estaba ahí en el campo, lo saqué para sacar porque si no se van a confundir con esta diarrea. Diarrea sanguinolenta, decía. Bueno, ¿qué más? ¿Qué Y más lo me del, corre? y lo del Yu, Emily, obviamente siempre con una diarrea con sangre tiene que pensar en Yu, pero en Yu es un paciente que afecta al riñón y deja de hacer pis. Entonces, por ahí puede no tener diarrea con sangre y si está afectada la función renal, es un paciente deshidratado que está internado, se van a pedir varios laboratorios que te van a orientar a un Yu. Pero no es todo paciente con diarrea con sangre, uno piensa de entrada en un Yu. Obviamente hay que descartarlo, pero va acompañado de clínica y generalmente es un paciente que se interna porque hay que controlar los líquidos, bueno, es un paciente complejo, pero obviamente pensarlo, pero no es que toda diarrea con sangre va a ser un Yu tampoco, ¿sí? Gracias, profe. De nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después te preguntaba qué diferencia hay entre una Shigella y una Escherichia coli interoinvasiva, me parece. ¿O no? No, después pregunta cuáles son los signos de alarma y el tratamiento, porque las otras dos creo que le tocaba al siguiente grupo.
La Claro, 5 y la ahí 6. está el grupo 2, le toca. ¿Cuáles son los signos de alarma y el tratamiento que le indicaría hasta recibir coprocultivo y se recibe copro con resultado que informa Shigella? Ah, ¿la 4 Y también era del otro grupo? claro, la Sí, 4 era también. del otro grupo. Viste que dice ahí preguntas 2, 4, 5 y 6 responde el grupo, el que era el 4. No sé quién está ahí del grupo 4, si alguno quiere responder los signos de alarma y el tratamiento. Algo ya dijimos más o menos. Sí, como signos de alarma, signos de shock, alteración del sensorio, estado tóxico infeccioso, acidosis metabólica severa, Bien. abdomen distendido y doloroso a la palpación y vómitos biliosos. Perfecto. Hola, profe, nosotros pusimos los mismos signos de alarma que acaban de decir otro grupo, y como en el tratamiento pusimos que en domicilio íbamos a recomendar dar más líquidos, y como el paciente tiene más de 6 meses y ya recibe alimentación sólida, que era útil la preparación de alimentos básicos disponibles en el hogar, que sigan la dieta habitual, y bueno, pero que sean, por ejemplo, menos hidratos, maíz, sémola, huevo, manzana cocida, y que se deben evitar los alimentos con alto contenido de residuos, dulces y bebidas azucaradas. Muy bien. Y después esto de continuar las- con el control que habíamos dicho antes, cada 24 48 horas. Muy bien, Perfecto. muy bien. Y la otra de las pautas de alarma es que si no tolera la vía oral, no, recuerden eso, porque si tiene vómito, encima tiene diarrea, encima tiene vómitos, no lo vamos a poder hidratar a ese paciente, se va a tener que volver, no se olviden de eso, ¿sí? Es otra de las pautas de alarma. Si no come nada y no toma líquido y nada, todo lo que ustedes digan, por más que se lo indiquen bien y el paciente esté bien, si no se hidrata, se va a deshidratar. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las cosas que le van a decir. Pero estuvo bien, Luz. Y acá se utiliza la tabla del plan ABC, ¿no? El Muy plan bien, A, por Caro. ejemplo, que dice el plan A, paciente normohidratado, prevención de la deshidratación, manejo ambulatorio. Hay que indicar a la madre que ofrezca al niño más líquido de lo usual, evitando el té y toda bebida que tenga químicos. Indique que continúe alimentándolo y aumente la frecuencia de la alimentación. Hay que enseñar a la madre cómo buscar signos de deshidratación. Se recomienda ofrecer 10 miligramos kilo de SRO, que no sé qué es, luego de cada deposición líquida y o vómitos, y se enseña a la madre las pautas de higiene personal y de los alimentos. Eso es fundamental. SRO es sales de rehidratación Sale, oral. Láser. hay que incorporarlo. Bien, qué bueno, Caro. Igual eso nosotros lo vamos a ver la semana que viene, pero es el plan A de las deshidrataciones. A significa para prevenir la deshidratación. Lo vamos a repasar bien la semana que viene porque eso es lo más importante, ¿sí? Y aparte que es una de las cosas que tienen que aprender sí o sí antes de pasar el club, ¿sí? Es como, Pero es bueno, como un cuentito, uno cuando ve cuadros de diarrea en las guardias caen todos con diarrea porque generalmente hay una época de diarreas y empiezo escolar, bueno, inicio escolar y todo. Pero uno es como dice, consulta nuevamente, diarrea con sangre, en caso que no tenga una diarrea con sangre, vuelve a consultar con diarrea con sangre. No hace pis, no tiene lágrimas, no tiene saliva, consulta nuevamente. No tolera vía oral, consulta nuevamente. Es como que esas cosas a la madre le tienen que quedar bien claras por lo que consulta nuevamente. Mientras pueda mantener al paciente hidratado, la diarrea hay que explicarle que puede durar de 7 a 10 días, o sea que no se asuste si sigue con diarrea al 5.º día. Entonces, que disminuya la frecuencia, que esté hidratado y el tratamiento es el mismo, que solo se va a internar en caso de deshidratación y que no se da ninguna medicación extra, sea Buscapina, Reliberan, qué sé yo, carbón activado, loperamida, todo lo que se usa en adultos, en pediatría no se usa. no. Profe, Y menos el Reliberan, todos esos son antiespasmódicos, que ustedes lo van a hacer en farmacología, ¿sí? Imagínense, si es antiespasmódico, lo que hace es tiene el intestino. Si el intestino está así, porque tiene toda esa comida ahí que no la puede digerir, más el virus o lo que sea que tenga allá adentro, se les dan un Reliberan o algo que hace intestino así. Se queda duro. Peor todavía. Imagínense el dolor de la panza. O sea, nosotros siempre decimos, si tiene diarrea, que salga todo eso, ¿no? Que salga todo eso para afuera y que vaya como vaya, ¿no? O sea, que está prohibido dar, miren, prohibido dar, y aparte porque es muy dañino y produce efectos extrapiramidales. El Reliberan, se intoxican los chicos por Reliberan, por Buscapina, por Sertal, por té de yuyo, de anís, de té, de lo que ustedes quieran. Y lo van a ver muchas veces, imagínense el intestino. No absorbe bien los alimentos, está dañado con lesiones en las vellosidades, como dice Guada. Y encima yo le meto un té de yuyo, se intoxica. Y lo vamos a ver después, pero o sea, prohibido eso, ¿sí?
que es una costumbre. Te doy un tecito verde, pum, ¿no? Nada, eso no se da en la población pediátrica. Siempre los padres vienen buscando como el tratamiento mágico para la diarrea, como que, viste, como le inyectan a su hijo una inyección en la cola, yo se las inyectaría a los padres. Pero el tema es que no hay que dar inyecciones porque sí, y en caso de que esté internado uno se le explica, en caso de que se deshidrate, se pone una vía, uno puede pasar cierta medicación para ayudar los síntomas del paciente, pero si está para ir hacia la casa y no tiene indicaciones de internación, el paciente solamente es paciencia, líquido y dieta, y sí se puede dar un analgésico o un antitérmico si tiene fiebre, como paracetamol o ibuprofeno, para el dolor de la panza o para la temperatura, pero solo eso. Profe, una Sí, consulta yo de nuevo. sí. No, que uno de los signos de alarma que tenía Lucas era el abdomen distendido y doloroso, no la palpación. En este caso se podría decir que la disentería es grave, ya que presenta un signo de alarma, o es solo algo que nos deja con más atención, porque decía que la disentería grave se interna, ¿no? Sí, Entonces yo pero pensaba si por ahí tiene signo de Pero alarma. vos pensás que el caso clínico es un abdomen distendido y doloroso, pero es un paciente que está normohidratado, con buen estado general. Una cosa es un abdomen, vos nunca te guíes por un solo signo, por ahí vos te guías por uno y ya te vas por las ramas, como decirte, diarrea con sangre me voy para el YU. No, tratá de ver todo al paciente completo y decir, bueno, está bien, tiene el abdomen distendido y doloroso, que puede ser un signo, pero es un paciente que está en buen estado, que está hidratado, que tiene todo el resto del examen físico bien. Ahora, un abdomen distendido doloroso, con un regular estado general, deshidratado, eso me va a hacer sospechar una disentería grave y lo voy a internar, ¿sí? Ah, perfecto, profe. O sea que porque nunca lo podemos mirar aislado, ¿no? Mirá no, está todo, bien. siempre todo. Sí, aparte todas las diarreas dan dolor abdominal, todas, ya sabemos por qué. Se inflama, ya sabemos, o sea que no va a ser como que lo que nos llame más la atención. Y hablaron del Gatorade, eso lo vemos la semana que viene. Pero no, y lo vamos a ver por una cosa que dijo Lucio de la relación de glucosa, sí, y sodio. Eso lo vamos a ver la semana que viene, porque es re importante la historia que fue. Yo les propongo esto, nos quedan 2 minutos. Cerremos el de la alimentación, el otro caso, no sé si alguien nos quiere hacer un resumen del otro paciente, Guada, no me acuerdo el Voy. nombre. ¿Cuál? Está Tiziano y está el de la familia. Este por ahí es cortito, Tiziano. El de la familia mejor, porque TISI ¿El de la son familia? vómitos. Sí. Pero que nos hagan un mini resumen, no sé si quién se anima el grupo que trabajó ahí. Yo leo el caso rapidito hasta que alguien se anime a hablar y dice que consulta en guardia el domingo por la noche por presentar diarrea acuosa de 6 a 7 deposiciones al día con intentos cólicos abdominales, fiebre y vómitos ocasionales, que fueron apareciendo progresivamente sus 5 integrantes desde la mañana. Ambos padres, sus hijos de 8, 5 y 3 años, todos asistieron a la noche anterior a una fiesta donde comieron salchicha con mayonesa hecha en casa y torta de merengue con frutillas. Y pregunta, ¿cuáles son las posibilidades de entidades diagnósticas? Diferenciar la infección alimentaria e intoxicación alimentaria, si es un brote que debe ser notificado o no, y qué agentes etiológicos considera el tratamiento y prevención. No sé si alguien quiere del grupo, creo que era el quinto, el grupo 5, si quiere hacer ahí un breve resumen. Sí, sí. Bueno, la posibilidad, el diagnóstico, pensamos en una enfermedad transmitida por alimento que puede ser una intoxicación o una infección alimentaria. La diferencia entre las dos es que la infección es causada por microorganismos patógenos vivos, o sea, la ingestión de alimentos que contienen estos microorganismos. Y la intoxicación sería una ingestión de toxinas que son transmitidas por microorganismos, plantas o otras cosas. Mm, Perfecto. Excelente. O sea, la toxina puede estar en un alimento y no estar el microorganismo, vendría a ser, porque se sí, desarrolló la toxina. Y lo otro es cuando directamente ingieren el microorganismo. Perfecto. sí, Esa sí. sería ¿Y como cuál es la fiebre? ¿Cuál es la fiebre? ¿Cuál ¿Cómo? será la que da fiebre? ¿Cuál de las dos da fiebre? No sé si o ustedes o alguien más que se le ocurra, no sé.
porque hay una diferencia, ¿no? En cuanto a la evolución y a la fiebre, ¿no? Igual esto es básico, porque nosotros nunca diferenciamos si es infección, si es intoxicación, decimos, está intoxicado, decimos, listo, ¿no? Pero bueno, para que ustedes sepan los dos conceptos. Profe, Me parece que la infección la infección, ¿no? Por infección, ¿no? Exacto, Usted la fiebre, porque sí. Claro. piensen que la Después, infección generalmente hace todo el cuadro infeccioso, ¿sí? Por ese microorganismo que viene en el alimento. La toxina generalmente es una intoxicación que capaz es de esa familia que está 1 o 2 días con vómito y diarrea y después están perfectos. O sea, es un cuadro que por ahí se vomitan todo, diarrea una sola noche y al otro día están perfectos porque eliminaron esa toxina y ya está. Es un mecanismo mucho más rápido y no da tantos síntomas en cantidad de días. Por ahí sí, las primeras 24 o 48 horas. No sé si me explico. sí, quería agregar algo también, que un dato como Sí, de Lucía. color, que la fiebre, las bacterias las causan por algunos componentes de su pared celular. Entonces ahí te Bien, das cuenta también, porque la toxina no va a tener eso. Eso Perfecto. solamente. bien, muy bien, muy bien. Y la reacción que produce el macrófago en los macrófagos con esa misma bacteria, pero está perfecto, sí. Entonces piensen Claro, y eso, también, nomás, que a ustedes se les ocurra. Y siempre que haya intoxicaciones alimentarias o infecciones alimentarias, piensen en una salmonela, en un estafilococo, ¿no? En un botulismo que no se ve acá, pero si van a mi pueblo, Mendoza, que la gente hace conservas y lo cocina mal o lo guarda mal, hay bastante botulismo. Y eso ustedes acá en Mar del Plata no lo van a ver nunca, pero si después se tienen que trasladar o reciben algún paciente de por allá, hay que pensar en el botulismo, ¿sí? Que son Y estas a bacterias raras, ¿no? dice, ¿es un brote Sí. que debe ser notificado o no? ¿Ustedes qué piensan? sí, 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 me parece. Las infecciones transmitidas por alimentos son de notificación obligatoria, ¿no? Sí. Perfecto. Pero eso también. Y eso se hace en la guardia, en cualquier lugar que esté, hay una hojita que se notifica. Tiene una forma para llenarlo, bueno, te piden unos datos y eso se notifica. Sirve epidemiológicamente a nosotros, porque seguro que si fueron a una fiesta y hay muchos infectados, si es un estafilococo, guarda, porque quiere decir que hay un portador crónico que tienes en las manos, está cocinando. Entonces hay que ver quiénes son los que cocinaron. En cambio, si no es un estafilococo y una salmonela, porque, no sé, porque los alimentos, la mayonesa, el huevo duro, ese famoso, estaba mal, bueno, estamos tranquilos. Y Pero si eran aparte portadores, siempre se hace vigilancia epidemiológica, o sea, se controla los casos y se controla a ver quién comió lo mismo. Por ahí no tiene síntomas, pero se trata de hacer como un relevamiento. Siempre hay enfermedades que son de notificación obligatoria, sean estas de alimentos o infecciosas, ¿sí? Con, no sé, el coqueluche, bueno, hay un montón de enfermedades que son de notificación obligatoria. En este caso, bueno, estamos con el COVID, que tenemos que notificar todos los casos que vemos también. te da diarreas también. Bueno, miren, vamos a cerrar, Guada, vamos a cerrar acá porque son las 12 y ustedes tienen una vida, ¿no? Una vida que continúan estudiando. Recuerden que el último caso, si quieres desaparezcamos esto, Guada, el último es un paciente que tenía vómitos. Los vómitos nosotros lo vamos a ver como un síntoma aislado o en el cuadro de otras cosas, ¿no? Si es un cuadro abdominal quirúrgico, que lo vamos a ver de aquí a 3 clases, vamos a ver los vómitos, pero en el cuadro de que está cursando una apendicitis, una invaginación intestinal, ahora lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Fíjense la idea que siempre que tiene vómito usted tiene que preguntar más cosas, ¿no? Esa análisis que ustedes decían el otro día, bueno, preguntar todo y decir, bueno, ¿es solo o por qué vomita? ¿No? Si es un cuadro neurológico, va a tener vómitos en proyectil. Bueno, eso nosotros lo vamos a ver. Los vómitos. Y otra cosa que llevar hoy es una cosa es hay algunos encantadas colitis, también, había dicho, pues lo mismo. La gastroenteritis tiene los dos, vómitos y diarrea. Tienen las dos cosas. Más fiebre, dolor de panza, cólico y todo lo que ustedes escucharon hoy, ¿no? Distensión abdominal, todo, ¿no? Enfermedad diarreica aguda, vieron que otra cosa, enfermedad diarreica aguda, lo principal es la diarrea, ¿no? ¿Se puede acompañar de vómitos? Sí, se puede acompañar de vómitos también, ¿no? Hay algunos, como el rotavirus a veces o el adenovirus, que se va a pegar unos vómitos, ¿cierto? Pero viene como diferente, ¿no? Como que el principal síntoma es la diarrea, ¿no? Digo, viene un paciente por gastroenteritis porque tiene los dos, está con fiebre, con todas las cosas, ¿sí? Son cosas simples, no está mal, pero está bueno que ustedes vayan como que aprendiendo a hablar, ¿no? Bien. Y a veces hay algunos que dicen, viene por gastroenteritis con vómito solo. Bueno,
Se entiende que en cualquier momento le va a caer la diarrea, ¿no? O va a tener deposiciones diarreicas. Ahí, por ahí siempre Duda de con... esto. Hola. Ahí con el tema de los vómitos, lo único es que hay que abrir el paraguas porque como muchas enfermedades pueden iniciarse con vómitos, por más que a veces uno piense en un contexto de gastroenteritis, porque por ahí iba al jardín o hay otra diarrea en la casa, bueno, que siempre el vómito puede ser, no sé, hasta de una enfermedad meningia. Entonces siempre con el vómito es como que hay que abrir mucho el paraguas, de dar muchas pautas de consulta, no solo las de la diarrea, y que los padres consulten oportunamente. Claro. Exacto. Muy bien, Guada, eso está bueno. Uy, se le colgó. ¿Alguna duda que les haya quedado de esto? Sí. Si quieres, déjame compartir pantalla, Guada, y cerramos. Dejado de compartir. No sé si de Tiziano, que era el último, alguien quiere preguntar algo. Eso, en el caso de Tiziano no pudimos armar el Padlet, no podíamos ingresar, lo copiamos en un Word y tengo el nombre de los integrantes, si querés para pasártelos por chat. Sí, como pásamelo el a grupo- vos. Pásamelo Listo. por el grupo WhatsApp y Listo, dale. Sí, porque no lo pudimos hacer, lo hicimos en un Word como los chicos. Bueno, le íbamos a leer de ahí, pero como ya no hay tiempo. Buenísimo, gracias, Agus. Pásanoslo y ya que está lo corregimos y lo vemos, ¿te parece? Dale. Dale. Bueno, diarreas, a mí me encanta diarrea. Podemos hablar de qué diarrea tienen los pacientes de VIH, a ver quién me lo... Bueno, está en la Biblia igual, está fácil. Como que hay que saber mucha clínica, porque de diarreas te junta lo que es la etiopatogenia con la fisiología y agentes que ustedes lo vieron en ADN, entonces es como que tiene clínica. Después está re bueno decir, bueno, esta es la Escherichia coli enteropatógena, esta es la Escherichia coli de la diarrea del viajero, esta se medica, esta no se medica. Es muy difícil. Ahí nosotros le preguntamos diagnóstico diferencial entre la Shigella y la Escherichia coli. Mire mi cara. Muy difícil. Le vamos a tener que hacer un coprocultivo y vamos a tener que ver qué es, ¿no? ¿Cierto? Obviamente que si vive hacinamiento, alimentos mal contaminados, tiene mala higiene en la casa y no es Buenos Aires, bueno, pensemos en Shigella. La Flex. Sí, Flex, no me acuerdo el nombre ahora, no sé por qué se me fue, es la más frecuente, ¿sí? Pero bueno, es difícil hacer diagnósticos diferenciales por patógenos. Dudas de esto, porque la semana que viene nosotros vemos de diarrea y vómitos, pero vemos las deshidrataciones. Y nosotros deshidrataciones lo dejamos para el final de la cursada, porque es un tema medio complejo, hay que calcular muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, con esta idea de que vamos todos juntos, lo pusimos adelante. ¿Saben? Igual nosotros después vamos a tener un laboratorio para calcular qué tipo de cómo se hidratan los chicos. Los adultos es fácil, porque los adultos se ponen un suerito y es como que más fácil se hidratan. Los niños hacemos más cálculos. ¿Sí? ¿Dudas o Bueno, preguntas de los casos? Algo que les haya quedado, que por ahí fuimos medio rápido en los últimos, pero que quieran preguntar puntual. ¿No? ¿Seguro? Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de, creo que era Lucas que tenía la Shigella, en el caso de él sí se trata con antibióticos, ¿no? muy bien, no sé quién está. Después que tengo el Mariana. copro, ¿Mariana? Mariana, sí. Después que tengo el copro, yo digo, me viene una Shigella, la puedo medicar. Pero nosotros no íbamos a tomar eso. Después que tengo el copro. La idea es que si uno tiene un diagnóstico y tiene un agente etiológico detectado y hay un cuadro, lo podemos medicar, pero la idea es no mandar a la casa con medicación sin tener un resultado de un coprocultivo. O sea, porque por ahí no sabemos qué. Vieron que siempre les decimos, primero tomamos la muestra, por ejemplo, infección urinaria, se toma la muestra de urocultivo, después se medica.